La historia se desarrolla con una escena bastante dramática, donde vemos a un caballo irrumpiendo a través de las puertas de una casa, en un ataque de ira, arrojando a un hombre a la calle. Pero esto no es lo que parece, mientras el polvo se asienta. El caballo revela una verdad impactante. Una vez fue un gato. La historia luego retrocede para revelar los eventos que llevaron a esta extraña transformación. Muchas vidas atrás, hubo un pequeño y adorable gatito callejero, llamado Beckett, que buscaba desesperadamente un hogar amoroso. Mientras tanto, una joven llamada Rose, una estudiante brillante e independiente, recibe una llamada que cambiaría todo. Era de su profesor Richard, el mismo hombre que vimos antes, siendo expulsado por un caballo. El profesor Richard informa a Rose que el Consejo de Gobernadores ha solicitado una presentación en video sobre su última investigación, un estudio crucial sobre el problema de las abejas, con un plazo límite, al final del verano. Completar una presentación tan compleja dentro de ese tiempo no era fácil para Rose. Sin embargo, determina no decepcionar a su profesor y acepta asumir el desafío. Rose era una conductora inexperta y, sin saberlo, estaba a punto de atropellar a ese mismo gato Beckett que cruzaba la calle rápidamente. Pero afortunadamente, Rose pisa los frenos justo a tiempo y evita que Beckett sufra lesiones. Pero Beckett ve esto como una oportunidad para convertir este casi accidente en una ventaja, por lo que finge estar herido al presenciar esta desgarradora escena. El corazón de Rose se conmueve por la pobre criatura sin un hospital veterinario a la vista. Decide llevar a Beckett a un refugio de animales cercano llamado 10 Vidas. Allí conoce a una amable mujer llamada Grace, a quien le explica toda la situación. Sin embargo, en el momento en que la mascota de Grace, Stephen, se sienta inocentemente sobre Beckett, él tiene que romper su actuación al ver a Beckett completamente saludable. Un alivio invade a Rose Grace al notar el vínculo que se estaba formando entre Rose y Beckett. Sugiere que el pequeño callejero podría necesitar una familia. Sin embargo, Rose duda su ya exigente vida como estudiante. Dejaba poco espacio para la responsabilidad de una mascota, pero no podía resistirse a la innegable ternura de Beckett. Con un suspiro, Rose abre su corazón y su hogar al travieso callejero Beckett. Emocionado por su nuevo hogar, no pierde tiempo en ponerse cómodo, pero su idea de comodidad implica convertir la vida de Rose en un torbellino de caos. Juguetón se metía entre sus piernas mientras intentaba hacer las tareas domésticas, golpeaba sus trabajos de investigación y dejaba un rastro de regalos por toda la casa, a pesar del caos. Rose no podía evitar derretirse ante las adorables travesuras de Beckett, siendo estudiante de melitología. El jardín de Rose estaba lleno de vida. Era el entorno perfecto para su investigación, a pesar de los desafíos de equilibrar sus estudios, su nueva mascota y las siempre presentes abejas. Rose colmaba a Beckett de amor y cuidado. Beckett tampoco podía ser más feliz de haber encontrado a una humana como Rose. Su vínculo se profundiza con el tiempo y se fortalece con cada día que pasa con el tiempo. Beckett envejece, sin embargo ahora había comenzado a dar por sentada su vida cómoda. Pero un día, una interrupción entra en su rutina pacífica cuando el exnovio de Rose, Larry, un hombre con un extraño talento para las abejas, llega a su puerta. Beckett, con su aguda intuición felina, siente una inmediata aversión hacia Larry, lanza un ataque total solo para ser detenido por Rose en el caos que sigue. Larry descubre una nueva alergia a los gatos, algo que nunca había experimentado antes. Este giro inesperado de los acontecimientos despierta una nueva idea en la mente de Rose. Si las alergias podían desarrollarse repentinamente en los humanos, ¿no podría suceder lo mismo con las abejas? Inspirada por esta revelación, Larry, para sorpresa de Rose, formula una teoría revolucionaria, un teorema de las abejas. Rose, impresionada por su repentina ingeniosidad, decide cambiar el enfoque de su investigación, basándose en los conocimientos de Larry. Mientras tanto, impulsado por su inicial antipatía, Beckett alberga un plan travieso consciente de la nueva alergia de Larry. Astutamente,
contamina la pizza de Larry completamente desprevenido. Larry devora una rebanada y en pocos minutos su rostro se hincha debido a una grave reacción alérgica al presenciar la incomodidad de Larry. El corazón de Rose se apiada de él para garantizar su comodidad. Toma la difícil decisión de mantener a Beckett afuera por un tiempo. Beckett, desesperado por reunirse con su compañera humana, suplica a Rose que lo deje entrar, pero con el bienestar de Larry como prioridad, Rose se mantiene firme, abatido. Pasa una noche solitaria al aire libre. A la mañana siguiente, Beckett observa que Rose y Larry se preparaban para partir en vehículos separados. Iban a reunirse con el profesor Richard y Beckett, impulsado por un deseo de venganza, trama un plan, afloja hábilmente las tuercas de una llanta del auto de Larry, esperando causar un accidente. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Larry, incapaz de encontrar las llaves de su auto, termina viajando con Rose. Mientras se alejan, se desarrolla un cruel giro, y Beckett, ajeno al cambio de planes, se convierte en víctima de su propia trampa, aplastado bajo el auto. Su vida termina abruptamente, y al momento siguiente se encuentra en un ascensor que servía como portal al reino del más allá, un lugar donde innumerables gatos como él esperaban el juicio antes de entrar al gran más allá. Mientras tanto, Rose y Larry, emocionados, se reúnen con Richard para compartir un avance en su hipótesis sobre alergias. Richard se emociona con su progreso y los insta a desarrollar un suero funcional para ayudar a la conservación de las abejas. Enfatiza la necesidad de una presentación en video que muestre su trabajo para Showtime, y Rose accede de inmediato, animados por su éxito. Rose y Larry se dirigen a un almuerzo de celebración en un café. Sin embargo, al salir, las verdaderas intenciones de Richard emergen. No solo estaba interesado en salvar abejas, con un brillo siniestro en los ojos. Contacta a sus 2 secuaces y les ordena vigilar de cerca a Rose. Mientras tanto, es el turno de Beckett de enfrentarse al guardián. Para su sorpresa, el guardián no era una figura severa, sino una amable mujer llamada Grace, a quien reconoce por su refugio de animales en la tierra. Grace revela una impactante verdad. Beckett había agotado su 9ª y última vida. Beckett queda atónito, ya que no tenía idea de sus límites de 9 vidas. Grace le explica cómo había desperdiciado cada una de sus vidas. Ahora era momento de abordar el ascensor etéreo que lo llevaría a su descanso final. Pero Beckett no estaba listo para rendirse. Suplica a Grace, esta 9ª vida, junto a Rose, había sido la más feliz de todas. Abre su corazón y describe cómo Rose había transformado su vida, llenándola de alegría. Deseaba desesperadamente encontrar una manera de retribuir su amor y hacer algo significativo por ella. Al ver la genuina profundidad del afecto de Beckett hacia Rose, el corazón de Grace se ablanda. Había un programa especial para casos excepcionales, un programa que solo podía usar una vez al año, y por Beckett decide hacer una excepción con un destello de esperanza. Grace contacta a las autoridades superiores y solicita permiso para usar el programa. Afortunadamente, su petición es aceptada, y Beckett recibe un reinicio completo de 9 vidas. Luego es enviado de regreso a la Tierra, con un nuevo comienzo frente a él. De vuelta en la Tierra, Rose estaba desconsolada, ya que Beckett había desaparecido sin previo aviso. Sin embargo, esa misma noche, reaparece y regresa a su lado. Su reencuentro estuvo lleno de alegría, y se duermen juntos. Pero la mañana trae una sorpresa que ninguno de los dos anticipaba. Rose se despierta aterrorizada. El compañero cariñoso que creía que era Beckett era en realidad un tejón. El propio Beckett estaba bastante sorprendido por esta revelación. La vista del tejón hace que Rose huya asustada, y Beckett, desconsolado y confundido, mientras es expulsado de la casa, decide vengarse de Larry. Pero en cambio, accidentalmente cae sobre una cerca eléctrica y encuentra su fin una vez más. Pronto se encuentra nuevamente con Grace. Le reclama que algo salió mal. Se suponía que debía ser un gato, no un tejón. Grace le explica que tiene 9 vidas nuevas,
pero todas como diferentes animales. Así es como funciona el programa, y lo envía de regreso a la Tierra nuevamente. Mientras tanto, nos enteramos de por qué el profesor Richard odia a las abejas de niño. Una abeja lo picó en el trasero dejándolo hinchado y humillado por todos ese incidente, lo marcó de por vida, y su situación hinchada siempre fue motivo de burla. Esto despertó su odio de por vida hacia las abejas y su deseo de controlar la cadena alimenticia. Mientras tanto, Beckett se encuentra renacido como una rata. Al ver esto se siente disgustado consigo mismo, pero luego ve a Rose, que aún estaba desconsolada por su desaparición. Anhela consolarla e intenta colarse en la casa por la chimenea, pero justo antes de llegar a ella, es atrapado por un ave depredadora y encuentra su fin una vez más de vuelta en el más allá. Beckett renace como una cucaracha. Esta vez estaba dentro de la casa, y cuando encuentra a Larry, solo lo atormenta implacablemente hasta que Larry queda exhausto. Pero aún así, Larry convence a Rose de seguir adelante con la memoria de Beckett y concentrarse en su investigación, ya que estaban cerca de un gran avance. Rose escucha y decide dejar ir, pero trágicamente, mientras ponía el cartel de gato perdido de Beckett en la trituradora. Beckett se tritura desesperado, le suplica a Grace que lo envíe de vuelta como algo que pueda comunicarse con los humanos. Grace acepta y lo envía a ese mismo refugio de animales, esta vez como un pájaro justo. Entonces, Rose llega allí para donar las pertenencias de Beckett, tratando de seguir adelante. Al ver a Rose, Beckett, desesperadamente, intenta llamar su atención, incluso Grace. Anima a Rose a adoptar al pájaro en memoria de Beckett. Sin embargo, Rose no estaba lista para otra mascota y lo rechaza. Pero allí cuando Beckett ve que Larry también se estaba poniendo muy emocional por él y también lo extrañaba, Beckett se da cuenta de que Larry no es tan malo como había pensado, pero justo cuando se van del refugio, Beckett tiene otro accidente y muere. Se encuentra renacido como un perro en la calle, donde se encuentra con un perro muy activo, pero tan pronto como huele a Rose, comienza a seguir su rastro hasta casa. Pero en el camino, se cruza con los dos secuaces de Richard que estaban vigilando a Rose y su investigación. Allí ven que Rose finalmente había logrado crear el suero funcional para la conservación de las abejas. Esto hace que Rose esté muy contenta. Planea mostrárselo a Richard, pero como los secuaces fueron enviados por Richard para sabotear su avance y su laboratorio, estaban a punto de hacerlo. Pero al descubrir esta verdad, Beckett viene a detenerlos, y finalmente los secuaces tienen que huir de él. Pero Beckett no abandona su persecución y se mete en su camioneta. Pero debido a esto, desafortunadamente ocurre un accidente, y Beckett cae al río, pero pronto se encuentra como pez, ya que ahora había renacido como pez después de ahogarse en el río, y en realidad estaba allí como pez en el acuario del propio Richard. Allí ve a Rose que había llegado para compartir su avance del suero funcional en la conservación de abejas. Richard se muestra complacido al saber esto, pero insiste a Rose en una presentación en vivo en lugar de una presentación en video para llevar sus abejas al escenario. Con ella sería muy impresionante para la Junta de Gobernadores. A pesar de muchas complicaciones, Rose acepta, después de lo cual Richard los despide de allí, pero pronto los secuaces llegan allí e informan sobre su fracaso en sabotear el laboratorio. Beckett estaba allí escuchando toda su conversación, pero no podía hacer nada. Richard se enoja mucho al escuchar sobre su fracaso, pero aquí revela todo su plan. En realidad, su plan era arruinar a Rose frente a la élite científica mundial, para que nadie tomara en serio la idea de la conservación de abejas, nunca más, una vez que Rose quedara completamente desacreditada, su invención superior. Las abejas robodrones finalmente podrían despegar, las cuales él consideraba el futuro. En realidad, mientras las abejas de la naturaleza estaban muriendo, y sin ellas polinizando los cultivos, no habría alimentos. Así que en realidad, él esperaba que murieran. Después llegaría un momento en que los agricultores de todos los países necesitarían sus robodrones, y él los proporcionaría a un precio exorbitante. Así se volvería muy rico en solo unos meses.
Podría controlar todos esos robodrones con sus guantes eléctricos y hacer que hicieran lo que él quisiera. Pero al conocer todos sus planes, Beckett se enoja mucho e intenta sabotear el plan de Richard, en lo cual tiene algo de éxito, pero también pierde su vida una vez más. Sin embargo, esta vez estaba más satisfecho con su acción en la Tierra. Incluso Grace estaba feliz con su acción, y ahora Beckett regresa a la Tierra como un caballo. Mientras tanto, Larry y Rose finalmente habían completado su trabajo en el suero. Cuando Rose encuentra un caballo fuera de su casa, sale a jugar con él allí en medio de un atardecer romántico. Rose y Larry encuentran el momento encantador al observar esto. Beckett decide no interrumpir su interludio romántico y se siente feliz por ellos. Sin embargo, su alegría dura poco cuando ve al profesor Richard llegando para encontrarse con Rose, pero al encontrarse solo en la casa, intenta sabotear el suero real mezclándolo con su suero duplicado. Pero afortunadamente Beckett llega justo a tiempo y expulsa a Richard de la casa. En este caos, el suero real se destruye, pero antes de que Rose y Larry puedan evaluar la situación, Richard huye al descubrir el laboratorio arruinado y el suero destruido. Rose se siente profundamente decepcionada sin saber de las acciones de Richard. Culpa al caballo travieso por el caos y lo echa enojada de la casa, pero afortunadamente un vial de suero aún estaba intacto. Mientras tanto, Beckett, con el corazón roto, suplica a Grace por ayuda, expresando su deseo de terminar con su vida restante, ya que cree que solo ha empeorado las cosas allí abajo. Pero a pesar de su súplica, Grace insiste en que Rose necesita su ayuda. Por otro lado, Rose y Larry llegan para la presentación en vivo con el suero restante. Sin embargo, el plan de Richard implica intercambiar el suero real, por lo que se marcha instruyendo a sus secuaces que realicen el cambio. Pero aquí descubrimos que los secuaces en realidad eran reacios a llevar a cabo la tarea malvada, porque su conciencia no estaba de acuerdo. Mientras tanto, Beckett se encuentra como una abeja en la colmena de observación, mientras Rose daba su presentación en vivo. Allí, Beckett nota a los dos secuaces e intenta informar a Larry. Pero cuando Larry no presta atención, sale de la colmena de observación por sí mismo y ataca a los secuaces para llamar la atención de Larry al darse cuenta de las intenciones de los secuaces de intercambiar el suero. Larry intenta intervenir, pero cuando demuestra ser ineficaz, Beckett se sacrifica sin preocuparse por su vida. Mientras tanto, debido al cambio de suero, la presentación de Rose no iba bien, y ella pide ayuda a Larry. Pero Richard aprovecha la situación como estaba planeado. Él muestra su propio invento, afirmando que Rose ha revelado la verdad de que no podemos depender del mundo natural para salvarnos. Presenta sus robodrones como el futuro de la polinización de los cultivos y explica cómo puede controlarlos con su guante. Después de conocer el verdadero carácter de Richard, Rose se enoja mucho. Mientras tanto, Larry intenta poner el suero real. Beckett regresa, pero esta vez como un gato y ataca a los secuaces. Pero durante el altercado, la escena detrás del escenario se revela accidentalmente a todos los científicos de élite. Larry y Rose se alegran mucho de ver finalmente a Beckett. Después de tanto tiempo, allí todos se enteran de que fue el plan de Richard cambiar el vial con la ayuda de sus secuaces para envenenar a las abejas. Los secuaces, hartos de las acciones de Richard, finalmente confiesan la verdadera intención de Richard a todos, lo que provoca una reacción negativa hacia él. Después de que el vial real es cambiado, las abejas se reviven y el descubrimiento de Rose es aprobado por los científicos de élite. Sin embargo, al ver su derrota, Richard pierde el control y libera sus robodrones para atacar a Rose durante la persecución. Richard resbala accidentalmente y cae sobre las flores, lo que hace que el polen se adhiera a su ropa, lo que lo convierte en víctima de las abejas él mismo. Mientras tanto, el enjambre continúa persiguiendo a Rose, y durante este tiempo, ella cae en un río donde los robodrones se descomponen y se destruyen, pero tan pronto como Beckett ve esto, salta al río para salvar a Rose. Él finalmente logra salvar a Rose, sacrificándose él mismo.
Rose y Larry están devastados por el sacrificio de Beckett. Mientras tanto, Grace, al ver el heroísmo de Beckett, se siente orgullosa pero emocionalmente afectada. Finalmente Beckett asciende al reino del más allá a través del ascensor etéreo. Luego la escena hace una transición a unos años después, donde conocemos a una niña en el refugio de animales al ver un gatito. Ella decide adoptarlo, pero luego descubrimos que ella es la hija de Rose y Larry, quienes ahora estaban casados. El gatito le recuerda a Rose a Beckett, y ella acepta llevarlo a casa a petición de su hija, llamándolo Beckett. En su memoria, esto marca la reunión de Beckett con Rose y Larry de una manera diferente. Finalmente, después de reunir a Beckett con su familia, Grace asciende desde allí, demostrando que su único propósito era ayudar a Beckett a encontrar a su familia, y con esto, la película llega a su fin.